Muy bien, continuando con la presentación, el manejo de enfermería será abordado por la enfermera Giselle Muñoz. Tiene una trayectoria de más de 11 años en la clínica y en la unidad cardiovascular desde el septiembre del 2012. Es diplomada en hemodiálisis desde el mismo año. Un aplauso, por favor. Hola, muy buenos días. Para mí es un agrado presentarle los cuidados de enfermería y en realidad más que de enfermería es de todo el equipo multidisciplinario. Veo varios TENS, algunos tecnólogos, que en realidad me gustaría acercar el manejo de lo que es un infarto como en realidad al personal completo. ¿Ya? De eso se trata un poco mi presentación. Entonces, ¿dónde puede ocurrir este evento, el de dolor torácico? Cuando un paciente presenta dolor torácico, puede hacerlo en pabellón, en algún servicio de urgencia de la clínica, del extrasistema, alguna consulta ambulatoria o dentro de otro servicio de CLC, ya sea médico quirúrgico, servicios de apoyo como rayos, escáner. ¿Y qué se debe hacer frente a la sospecha de un síndrome coronario? Que se realiza en el lugar. Lo ideal es una toma de electrocardiograma, instalación de vía venosa periférica y toma de muestras de enzimas cardíacas, que es lo que mencionaba el doctor Verdugo, las troponinas I en este caso. En unidades de menor complejidad, como son los médicos quirúrgicos, no existe un médico residente presente. Por lo tanto, debemos comunicarnos con el médico tratante, sugerir la toma de electro y enzimas cardíacas, o de la forma contraria, debemos dar la alerta temprana para que así nos llegue el mensaje a nosotros, la unidad coronaria. Como el doctor mostró ya este cuadrito, que es del Ministerio de Salud, nosotros nos vamos a enfocar en esta presentación lo que debemos ver en un electrocardiograma, ¿ya? Para eso necesitamos tener un electrocardiograma tomado de forma lo más clara posible y que sea de buena calidad. Para eso tenemos que tener tener bien puestas las derivadas del electrocardiograma y tratar de alejar todos los elementos que pueden producir interferencia, como los cables eléctricos. Entonces, mi sugerencia es, a mí me ha funcionado bastante cuando, bueno, el mismo electrocardiograma tiene un monitor, o sea, un botón que dice filtrar, para que nos salga más limpio el trazado. Mi sugerencia es a veces desconectar la cama del paciente y funciona y sale más limpiecito el trazado, ¿ya? Como salen en los recuadros, hay un electrocardiograma normal que puede estar en el infarto sin supra presente. Abajo está el que tiene claramente una elevación del supradesnivel, y en el infarto sin supradesnivel podemos ver una depresión del segmento ST o una T invertida. ¿Ya? Eso es lo que una enfermera debería evaluar dentro del electrocardiograma. ¿Cuál es el manejo de la unidad, en la unidad coronaria ya propiamente tal? A nosotros nos va a llegar un paciente que vamos a tener una entrega y recepción del paciente por un equipo multidisciplinario, ya sea nos va a entregar o nos va a contar del paciente que tuvo dolor torácico un doctor o una enfermera, y es súper importante dentro de existe en la ficha clínica, en la entrega de turno, el SVAR, todo lo que es principalmente la administración de fármacos, ¿ya? Que si recibió aspirina, y tenemos por otro lado la información que nos puede aportar el paciente o la familia como anamnesis, cuáles son los medicamentos que él toma de forma habitual, ¿ya? Eso también nos da una mayor cobertura de información para tener acceso a tomar decisiones, ¿ya? Lo importante también es conectarlo al monitor de cabecera, y aquí viene el rol de la enfermera en realidad para programar las alarmas como corresponde. No va a dar lo mismo que si conectamos, programamos las alarmas para un paciente hipertenso, nos vamos a permitir un mayor rango de presiones altas que un paciente que es normotenso, por ejemplo. Y la valoración del estado hemodinámico y corrección de anomalías, también tenemos que tener en cuenta si el paciente viene muy hipertenso, hipotenso, taquicárdico, todas esas cosas son importantes.
En la toma de electro y serie enzimática según protocolo, esta quiero enlazarla con la diapositiva anterior, del que es súper importante que el primer electro te lleve el registro del paciente, el nombre paciente, la hora y la fecha donde se tomó, porque acá en la unidad coronaria como protocolo tenemos que seguir ese electro. Cada 6 horas se toma un electro con una enzima cardíaca, con la troponina. ¿Ya? Por eso es súper importante tener el registro de la hora que se tomó el primer electro. Y, por supuesto, también es muy importante la evaluación y seguimiento del dolor. Si tengo un paciente que se mantiene con dolor y tiene enzimas elevadas, estamos hablando claramente de un infarto sin supradesnivel del ST. ¿Ya? El manejo en la unidad coronaria, me gusta hablar primero que es de la educación. ¿Ya? Siempre uno lo deja como al último, pero en este caso hay que educar a nuestro paciente y contarle qué es lo que le está pasando, qué es lo que le vamos a hacer, en el fondo contarle que le vamos a tomar electrocardiogramas seriados, al igual que las enzimas y controles, exámenes de sangre. ¿Ya? Revisión de accesos venosos. Cuando llega el paciente a la unidad coronaria, uno debe revisar las vías venosas y ojalá instalar un segundo acceso venoso para un caso de emergencia. ¿Ya? Examen completo físico se refiere sobre todo a la perfusión clínica del paciente. Estos pacientes pueden hacer síndrome de bajo gasto cardíaco y van a tener las manos frías, van a estar muy mal perfundidos hacia distal. ¿Ya? El oxígeno complementario, como mencionaba el doctor Verdugo, es para pacientes que presentan insuficiencia respiratoria o generalmente tienen saturación menor al 90%. Control de otros exámenes. En la unidad coronaria nos centramos más ya, aparte de las enzimas cardíacas, el tomar hemoglobina glicosilada, perfil bioquímico, función renal es bastante importante, hemograma, entre otros. Y como les volví a contar, la programación y ajuste de alarmas. Si tenemos un paciente que va a estar apoyado con nitroglicerina, también nos vamos a tener que modificar en el control de las alarmas. ¿Ya? El control de la ansiedad, aquí va mucho el manejo del dolor del paciente y la educación también. Para eso nosotros tenemos en la unidad aplicación de rondas de seguridad, que son cada 2 horas que uno va a la habitación del paciente, verifica que tenga todos los elementos a su alcance y también se les pregunta cómo va el dolor. Continuando con el manejo de enfermería, la instalación de medias antitrombóticas es para aumentar el retorno venoso. Mientras tanto, se pueden coordinar y gestionar exámenes complementarios como son el ecocardiograma y en algunas ocasiones un angiotac de coronarias. Y según la condición clínica del paciente, vamos a prepararlo para una angiografía. Ahí vamos a determinar si el paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo. ¿Ya? Es súper importante también continuar con el tratamiento médico, como mencionaba el doctor, de las estatinas, beta bloqueo según la indicación médica, antiagregantes plaquetarios y anticoagulación. También es súper importante ver el ayuno, porque tenemos que tener claro si el paciente va a ir a un procedimiento de hemodinamia, debería estar en ayuno. ¿Cuánto fue la última vez que comió? ¿Ya? El reposo absoluto, estos pacientes que están con un infarto, sin supradesnivel, el reposo absoluto es durante las primeras 24 horas, ya después, evaluando la condición del paciente, podríamos llegar a una rehabilitación oportuna. ¿Ya? Y esa es también parte de la rama de kinesiología. Si el paciente con síndrome coronario agudo sin supradesnivel presenta dolor tipo anginoso persistente, presenta inestabilidad hemodinámica, signos de insuficiencia cardíaca y persiste la depresión en el segmento de ST, en el electrocardiograma va de inmediato a angiografía coronaria al pabellón de hemodinamia. Aquí me voy a devolver a la diapo anterior. Acá. ¿Cuál es la importancia de que si tiene o no tiene supradesnivel el electro? Ya en un paciente que tiene supradesnivel del segmento ST, eso quiere decir que su arteria coronaria está ocluida en un 100%. Entonces es una urgencia y tenemos que llevarlo al pabellón de hemodinamia ahora. ¿Ya?
El paciente que tiene sin supradesnivel tiene su arteria coronaria ocluida entre un 70 y un 90%. ¿Ya? Eso nos da un poco más de tiempo y evaluar bien la condición del paciente como para determinar si está en un riesgo o podemos seguir con exámenes menos invasivos que la angioplastía, perdón, y nos da un poquito más de tiempo para evaluar bien al paciente. ¿Ya? Y como conclusión, la atención de enfermería es personalizada, lo podemos hacer todos en nuestro servicio, y los objetivos de esta atención de enfermería son estabilizar al paciente, promover su recuperación y prevenir las complicaciones. Muchas gracias.